Gracias por continuar en sintonía de estas transmisiones que hacemos con el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática, este folleto que estudiamos cada día para aprender un poquito más de la palabra de Dios y conocer un poco mejor el carácter de nuestro Dios. Estamos explorando el libro de los Salmos y esta semana nos hacemos la pregunta, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? O, si contextualizamos la pregunta, sería, ¿cómo puedo alabar a Dios cuando estoy enfrentando pruebas? ¿Cómo puedo alabar a Dios cuando siento que todo me sale mal en la vida? Cuando parece que la fortuna me ha abandonado. ¿Cómo se puede alabar a Dios en eso? Bueno, hoy vamos a hablar del tema a las puertas de la muerte. Y espero que el tema de hoy nos permita profundizar un poco en un elemento que me parece es importante para nuestra vida espiritual. Y ese elemento es el hecho de que este mundo no es el mundo ideal que Dios creó. Este es el mundo en el que vivimos que manchó el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Así que tener eso en mente debería ayudarnos a mantener en nuestra cabeza el equilibrio de saber que en este mundo vamos a enfrentar dificultades, pero aún así Dios sigue teniendo el control y finalmente va a solucionar el problema del pecado. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros y nos permites aprender de tu palabra. Hoy necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y te rogamos, danos sabiduría para comprender cómo tú actúas aun cuando nosotros no entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, como el día de ayer, vamos a ir directo a los Salmos para tratar de descubrir qué están sintiendo y pensando los salmistas y cómo Dios los está guiando en esta experiencia para que puedan profundizar en su comprensión del carácter de Dios y de la soberanía de Dios. Hay que recordar que en los Salmos siempre vamos a tener en mente la soberanía de Dios. Aunque a veces vamos a escuchar el lamento de los salmistas en nombre del pueblo de Dios, que hacen frente a circunstancias que no entienden, que desearían entender y que les hace pensar cómo está su vida y su relación con Dios. Vamos a ir al Salmo 41 y vamos a leer los versos del 1 al 4 para comenzar nuestra reflexión. Dice acá el salmista: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho de dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Aquí esto está muy lindo porque nos presenta el hecho de que aquellos que se preocupan por los demás, que tienen esa empatía de ayudar al necesitado, van a ser bendecidos incluso en medio del dolor y del hecho de la enfermedad. Pero luego el verso 4 es revelador. Yo dije, dice el salmista, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y el verso 5 dice, mis enemigos hablan mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Tremendo, porque parece que el salmista realmente está en un momento de dificultad. Parece que el salmista realmente está enfrentando una prueba que le hace sentir que es posible que los enemigos estén al acecho y están tan al acecho que van a tratar de incluso cuestionar al propio David, que es en este caso que es el salmista, cuestionar su vida y van a decir, bueno, ¿realmente Dios está contigo? Ojalá te mueras pronto. Suena feo decirlo de esta manera, pero estamos viendo aquí la realidad, un mundo disparo, un mundo en el que hay enemigos que desean el mal para su prójimo, pero el salmista trata de sobreponerse a eso. Ahora, vamos al 88, al Salmo 88, porque ahí vamos a encontrar otros elementos que nos van a ayudar. Vamos a leer algunos versículos. Verso 3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano.
El salmista en este caso, y que este es un salmo de los hijos de Coré, está hablando sobre el hecho de que siente que ya no le quedan fuerzas, siente que ya está más allá de lo que puede resistir. Incluso en el verso 9 dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y hace la pregunta, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Esta es una pregunta retórica para decir, mientras estoy con vida, tienes que actuar. Porque cuando yo me muera, dice el salmista, ¿qué vas a hacer ahí? Ya no vas a poder hacer lo que tengas que hacer para librarme. Ahora que estoy vivo, es que necesito tu ayuda. Y el verso 12 hace la misma pregunta, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? El salmista está tratando de hacer que Dios obre mientras él todavía está vivo y porque no quiere morir. Y esa es la realidad. El salmista no quiere morir. El salmista quiere la oportunidad de la vida. Ahora, aquí debemos plantearnos algunas preguntas. La realidad de la muerte golpea nuestra vida muchas veces, de muchas maneras, muchas veces muy traumática, pero es un hecho que todos, incluyendo a los hijos de Dios, sufren por estas cosas. Todos pasamos por esas pruebas. Todos enfrentamos el hecho de muerte, todos enfrentamos la enfermedad, incluso los hijos de Dios. Y voy a ir todavía un poco más. Incluso aquellos que podríamos decir son ejemplos de virtud y que sirven a Dios de todo corazón y que su vida es ejemplar y podemos constatar que su vida es ejemplar, incluso ellos sufren. Y entonces el salmista se pregunta, ¿por qué Dios no obra ya? ¿Será que va a permitir hasta que llegue el momento de la muerte o hasta que llegue ya a mis últimas fuerzas? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Ahora, no debemos creer que el salmista se está quejando por quejarse, ya hemos hablado de eso en lecciones anteriores. El lamento del salmista es en sí una muestra de fe, porque está hablando con Dios y le está diciendo, Dios, estoy hablando contigo, yo sé que tú tienes el control, pero me siento tan afligido, tan abatido, que lo único que se me ocurre preguntar es si vas a permitir que yo llegue al descanso, si vas a permitir que finalmente mi vida se acabe y entonces ahí terminó todo. Y eso es lo que está tratando de plantear el salmista, pero lo hace desde la perspectiva de la soberanía de Dios, porque si no, ¿a quién va a ir? Por eso en otra parte los salmistas dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos saben que no pueden auxiliarse de otras cosas o de otras personas, sino que deben buscar al Señor, pues en Él está la ayuda. Así que el salmista conoce el sufrimiento, sabe qué es pasar por el valle de la sombra y de la muerte, sabe qué se siente estar ya en las últimas horas de la vida, casi expirando el último aliento, pero también conoce a la persona que puede ayudarle, y ese es Dios. Ahora, yo sé que esto en sí mismo no responde la pregunta, ¿por qué sufre el inocente? ¿Por qué enfrenta el inocente estas pruebas que enfrenta en la vida? Y tal vez incluso algunos podríamos llegar al facilismo de decir, es que como no hay nadie inocente en esta tierra, entonces todos somos pecadores y merecemos solo lo malo. Y es verdad que todos somos pecadores, nacimos con una condición, eso es verdad, pero muchas personas haciendo lo mejor que pueden en la vida para servir a Dios, para honrar al Señor, para ayudar a los demás, sufren y entonces uno se pregunta, ¿por qué? No podemos ser como los amigos de Job y decir algún pecado oculto tendría, porque eso sería mal hablar del carácter de Dios, porque no mostraría el hecho de que Dios sabe que somos polvo, y Dios sabe que somos polvo. Por eso los salmistas, y veíamos en el Salmo 41 que el salmista pide misericordia de Dios, pide que Dios le perdone y le ayude, porque somos polvo. Y Dios nos ve así y dice, claro hijos, yo les voy a ayudar, porque sé que no tienen la fuerza en sí mismos. Así que si Dios no actúa en nuestro favor y no nos libra de nuestros males, entonces ¿en quién esperamos? Pero el salmista dice, sí podemos confiar en Dios. Incluso
cuando sentimos que las cosas no han sido justas. Y eso me lleva a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que era inocente de verdad, alguien que nunca pecó, ni en pensamiento, ni en acciones, ni en palabras, de ninguna manera, alguien que vivió en verdad para Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él, como hombre, nos muestra a nosotros lo que Dios puede hacer cuando le rendimos nuestra vida, porque aunque Él era Dios plenamente, también era plenamente humano. Y quiero que se entienda que cuando digo que era plenamente humano, es que era un humano de carne y hueso, tal como somos nosotros. Ahora, ¿cómo deberíamos interpretar el hecho de que Jesús, el único inocente verdadero en esta tierra, sufrió de la manera que sufrió el castigo por nuestra paz? Lo que debemos ver ahí es a Dios mismo entrando en nuestra esfera para ayudarnos a comprender que Él está solucionando este problema y que mientras existe el pecado, siempre habrá injusticias, injusticias que Él mismo incluso experimentó, que Dios mismo experimentó en la persona de Jesús, pero que las experimentó para mostrarnos que Él también va a solucionar esos problemas, porque Él está al control. No lo hace desde el exterior, no lo hace desde la distancia. Él entra en la esfera humana y desde adentro soporta la injusticia para darnos una nueva esperanza a nosotros, para permitirnos a nosotros saber que podemos confiar en Él, porque es un líder que se ensucia las manos, porque es un Dios que no teme meterse en el lodo para salvarnos, porque es el entrenador que defiende a sus discípulos, es el maestro que defiende a sus seguidores. Mi hermano, mi hermana, en Dios tenemos seguridad porque sabemos que Él ha sufrido también lo que nosotros sufrimos. Y como Él lo ha sufrido, Él va a tomar las medidas para solucionar el problema. Ya las tomó, de hecho, y está trabajando para finalmente ponerle un alto por completo al pecado y darnos la vida que Él quiere darnos. Así que mi hermano, mi hermana, confiemos en eso, aferrémonos a Él. Tal vez usted está pasando en este momento por un momento en el que se siente como los salmistas, siente que ya se le agotaron las fuerzas y se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Pero confíe que el Señor va a obrar siempre en nuestro favor, porque lo pedimos en Jesús y lo vamos a pedir en Jesús en este momento a través de una oración. Padre querido, gracias te damos por ser tan bondadoso, por tus misericordias. Y hoy queremos pedirte ayuda para que fortalezcas nuestra fe. A veces las pruebas nos sobrepasan y quizás no a veces, siempre nos sobrepasan y nos sentimos ahogados, agobiados por el mal. Pero en tus manos de amor nos encomendamos para que tú nos des fortaleza y sobre todo para que nos ayudes a mantener nuestra confianza en ti a pesar de las pruebas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.